La categoría de los pesos completos es una de las divisiones más antiguas y de tradición en el mundo del boxeo. Grandes peleadores legendarios han hecho historia como Jack Johnson, James Corbett, Jack Dempsey, Jim Tunney, Joe Louis, entre otros más. Pero el primero que aterrorizó a sus rivales era un hombre que peleaba a puño limpio, cuando no existían las reglas que hoy conocemos. Un hombre que noqueaba a sus rivales de una forma devastadora, en una época dura y difícil. El nombre de ese peleador era John Sullivan, el peleador de peso completo más dominante de su época. A continuación, te invito a conocer la historia de este gran peleador. John Lawrence Sullivan, conocido también como The Boston Strong Boy, fue uno de los últimos campeones de peso completo con la mano desnuda, así como uno de los primeros campeones con guantes. Sullivan nacería en Roxbury, Massachusetts, en Estados Unidos en el año de 1858, hijo de padres inmigrantes irlandeses que se asentarían en un pequeño pueblo. Desde niño, el pequeño John tuvo la oportunidad de tener una formación académica, siendo un buen deportista. Se inscribiría en el Boston College en el año de 1875, pero su pasión por el deporte lo llevó a abandonar los estudios para dedicarse a jugar béisbol profesionalmente, ganando sumas de $30 a $40 por semana. A pesar de tener un buen desempeño académico y ser un buen beisbolista, su pasión era el deporte de los puños, abandonando la escuela y el béisbol para probar suerte en el negocio del boxeo, participando en peleas clandestinas, siendo arrestado en varias ocasiones, pues el boxeo era un deporte prohibido, no era bien visto por la sociedad debido a las lesiones que sufrían los peleadores. Estos terminaban con laceraciones y heridas terribles, pero eso no impediría a Sullivan realizar todo tipo de combates, recorriendo la mayoría de los barrios y ciudades aledañas, llegando a realizar más de 450 peleas como aficionado y amateur. Aunque en el registro de las peleas John Sullivan no aparezcan los nombres de todos los peleadores a los que enfrentó, se tienen datos de él a partir del año 1879 en contra de Jack Curley. Sullivan en entrevista reconoce no haber enfrentado a algunos peleadores o tener memoria de ellos, diciendo: di giras por el país de costa a costa, en tren y en camión, en diferentes ciudades y pueblos durante los 365 días del año. Sullivan, durante sus giras, había noqueado a una gran cantidad de hombres, haciendo alarde de su fuerza y poderío, siendo reconocido en la mayoría de los estados del país en los que se presentaba. Durante la época en la que boxeaba, Sullivan no había sido considerado como un campeón mundial, pues no existían los títulos formales que lo reconocieran, siendo reconocido por primera vez como campeón de peso pesado de América al derrotar a Paddy Ryan en el año de 1885. Sullivan se estaba convirtiendo en un hombre viejo, ya había tenido guerras en sus encuentros. La época en la que peleaba Sullivan era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Las peleas que había sostenido eran con la mano desnuda sin utilizar guantes. No había límite de rondas. Los rounds duraban hasta que el último hombre no pudiese estar de pie. Las peleas terminaban simplemente por knockouts terribles. L. Sullivan. L. Sullivan. And I can lick any man in the world. Una de las batallas más recordadas ha sido en contra de Jake Kilrain, una pelea realmente encarnizada que duraría más de 75 asaltos. Sullivan había recibido castigo como no lo había hecho antes, inclusive hasta vomitando. El alcohol era el método utilizado para insensibilizar a los peleadores, ya que eso les calmaría el dolor solo por un rato. La pelea había sido tan brutal que Kilrain estaba totalmente desfigurado del rostro. Realmente era irreconocible.
hasta que su manejador decide detenerle el combate. Sullivan había ganado, siendo esta una de las batallas más duras en su carrera como peleador. Sullivan era el campeón indiscutible de puño limpio de London Prize Ring Rules. Sullivan gozaba de una popularidad increíble, era reconocido a donde quiera que se presentaba, pero el tiempo y la evolución del boxeo iba cambiando. En el año de 1889 se instauran las nuevas reglas del Marqués de Queensbury, un conjunto de normas que cambiaría para siempre la manera de ver el boxeo, pues estas reglas las hacían aceptables ante la sociedad, ya que en aquella época no era bien visto como un deporte, se pensaba que era más para un cierto tipo de sector social. Pero lo más curioso es que las élites del boxeo comenzaban a ir a los combates. Ahora se podían cobrar por las entradas, había clubs y estadios en donde se podrían ver las peleas, se podían realizar apuestas. Ahora era aceptado y bien visto por la sociedad como un deporte. John Sullivan aceptaría las nuevas reglas como peleador para que fuese reconocido como campeón. Portaba con orgullo la bandera irlandesa de donde procedían sus padres, así como la bandera inglesa y estadounidense en sus combates. Siendo campeón invicto y después de tener peleas encarnizadas, decide retirarse del boxeo por 4 años. Solo acudía como espectador para mirar algunas peleas de sus amigos más cercanos, en donde robaba la atención y expectación del público, que lo quería ver nuevamente pelear. La insistencia de la afición era tanta que obligó a John Sullivan a regresar al boxeo a defender su título de campeón de peso pesado. Pero su retador no era cualquier peleador, era un joven que decía tener un nuevo método científico. Decía que él era la evolución del boxeo, que tenía la estrategia y la técnica para derrotar a John Sullivan. El nombre de ese peleador era James Corbett, mejor conocido como el Gentleman. La pelea se daría en el Olympic Club de New Orleans en el año de 1892. La expectación por esta pelea era enorme. La técnica y el estilismo en contra del poder y la fuerza bruta. Durante el combate se podía ver a un Sullivan más viejo con sobrepeso, mientras por otro lado veíamos a un Corbett más joven, rápido de manos y de piernas. Esquivaba y bloqueaba los golpes como no se había visto antes. Por otra parte, veíamos a Sullivan que jadeaba, que tiraba golpes que quedaban solo en el aire, tratando de golpear a Corbett. El cansancio en Sullivan se notaba. Venía ya de un retiro, pero defendía su título y legado ante un peleador que aspiraba a su corona. Corbett conectaba una derecha poderosa de la cual Sullivan ya no se repondría. El tiempo de Sullivan en el boxeo había terminado para él. La derrota había afectado su estado anímico, que no pudo reponerse. El hombre que arrasaba con sus rivales de una manera abrumadora había sufrido su primer derrota. Así finalizaba la era de John Sullivan. Ahora era el tiempo de James Corbett, el hombre elegante del boxeo, el peleador, estilista y técnico. A pesar de la derrota, el público lo seguía admirando y queriendo. Sullivan fue convencido poco después de realizar más peleas, pero esta vez solo de exhibición, boxeando de 3 a 4 rounds, manteniéndose así durante un periodo de 12 años, hasta retirarse definitivamente del boxeo. Como muchos peleadores, a John Sullivan le gustaba la bebida, el tabaco y las mujeres. Vivía de su fama entrando a las cantinas dando un golpe de autoridad en la mesa, diciendo que podría vencer a cualquiera que quisiera lidiarse a golpes con él. Pero los excesos comenzaron a cobrar factura en su cuerpo. Su insaciable apetito lo habían hecho subir de peso en exceso. Los golpes que había recibido por más de 40 años tenían sus consecuencias, dejándole varias lesiones. Sullivan fallecería de una enfermedad cardíaca a la edad de 59 años el 15 de octubre del año 1918. Sullivan fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo desde su apertura en el año 1990. El récord de John Sullivan que se tiene no es el de sus más de 400 peleas como aficionado y amateur, sino el que consideró oficial con las nuevas reglas del Marqués de Queensbury, el cual dice que tiene un récord de 40 peleas, 39 ganadas, una derrota y 32 knockouts.
Sullivan fue retratado en la película biográfica de James Corbett titulada Gentleman Jim. Sin duda, Sullivan es recordado como uno de los boxeadores más grandes de la historia, el primer peleador dominante del boxeo a puño limpio, un peleador que vivió y murió realizando lo que más amaba. Los excesos en su vida lo llevaron rápidamente a deteriorar su salud, muriendo a una edad joven, dejando un gran legado histórico al mundo del boxeo. Descanse en paz John Lawrence Sullivan, el primer campeón de peso completo de la historia del boxeo. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un pulgar arriba. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. No olvides seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción del video. Me despido amigos, que se la sigan pasando bien. Saludos a todos los fans del boxeo, hasta la próxima.